Hola queridos amigos, queridos hermanos. Hoy quiero traerles un nuevo tema para el canal, para ustedes. ¿Por qué Jesús no tenía propensión al mal? Queridos hermanos, para empezar, debemos saber qué cosa es propensión al mal. Propensión significa tener inclinación o deseo natural hacia el pecado. ¿Por qué Jesús nunca lo tuvo? Queridos hermanos, la respuesta es esta. Cristo tenía un carácter santo y una mente santa, en un cuerpo pecaminoso y caído. En Romanos capítulo 8, verso 3 nos dice así: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Tener una naturaleza humana caída no es pecado, queridos hermanos, a menos que se ceda a los deseos de la carne. En Gálatas capítulo 5, verso del 15 al 16 nos dice así: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfazcáis los deseos de la carne. La tentación, queridos hermanos, la tentación de Cristo, de parte del demonio, del diablo, provenían de afuera de su mente. En Hebreos capítulo 2, verso 18 nos dice así: pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Queridos hermanos, la pregunta es, ¿por qué Jesús no estuvo, no tuvo la propensión al mal? ¿Será que era diferente a nosotros? Queridos hermanos, esto es negativo. No era diferente a nosotros. Jesús nunca tuvo ninguna propensión al mal. Ya lo dije por qué. Era porque nunca permitió que su naturaleza humana se levantara en malos pensamientos y en acciones. En Romanos capítulo 6, verso 11 nos dice así: así también vosotros consideraos muertos del pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado, queridos hermanos, inicia en la mente y se ejecuta en acciones. El pecado es infracción de la ley. Su mente siempre la tuvo sujeta al poder divino del Padre. Esta es la razón del por qué Jesús oraba siempre a su Padre. Y nos enseñó a orar también. Y siempre nos dijo que orábamos. Queridos hermanos, la hermana de Guay, ¿qué dice con respecto a este tema? Dice: me han llegado cartas que afirman que Cristo no podía haber tenido la misma naturaleza que el hombre, pues si la hubiera tenido, habría caído bajo las tentaciones similares. Eso es lo que decían, ¿no? Otras iglesias o otros hermanos, otras personas tenían esa mentalidad, ¿no? Si Cristo fue igual que nosotros, pues igual hubiera caído al pecado, algo así, ¿no? Pero, queridos hermanos, naturaleza pecaminosa también la tuvo Cristo. Y Él es un modelo de vida. Sigo. Si no hubiera tenido la naturaleza del hombre, no podría ser nuestro ejemplo. Queridos hermanos, ¿no? Aquí Él tiene la razón. Jesucristo tuvo que ser como nosotros para ser un ejemplo para nosotros de vencer al pecado con el poder divino de su Padre. Si no hubiera sido participante de nuestra naturaleza, no podría haber sido tentado como lo ha sido el hombre actualmente y como siempre. Si no le hubiera sido posible rendirse ante la tentación, no podría ser nuestro ayudador. Queridos hermanos, fue una solemne realidad que Cristo vino para reñir las batallas como el hombre, en el lugar del hombre también. Su tentación y victoria nos dicen que la humanidad debe copiar el modelo de Cristo. El hombre debe llegar a ser participante de la naturaleza divina del Padre. Queridos hermanos, Él no consistió en pecar. Hablamos de nuestro Señor Jesucristo. Ni siquiera por un pensamiento se dio a la tentación. Así también podemos hacer nosotros. La humanidad de Cristo estaba unida con la divinidad. Fue hecho idóneo para el conflicto mediante la permanencia del Espíritu Santo en él
y Él vino para hacernos participantes de la naturaleza divina del Padre. Mientras estemos unidos por Él, con Él y por la fe, el pecado no tendrá dominio sobre nosotros. Dios extiende su mano para alcanzar la mano de nuestra fe y dirigirla y hacerse de la divinidad de Cristo, a fin de que nuestro carácter pueda alcanzar la perfección, queridos hermanos. Queridos hermanos, esta es una poderosa evidencia que Cristo es nuestro mayor ejemplo de victoria sobre el pecado. Nos enseñó que todo hijo de Adán, aún en su condición caída, puede vencer al pecado, siempre y cuando esté con Cristo Jesús y sea hijo de Él, hijos del Padre. En 2 Corintios capítulo 10, verso 5 nos dice así: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo a todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Si se someten al poder de Cristo, queridos hermanos, esto es justificación por la fe. Muchas gracias, queridos hermanos, por escuchar este contenido. Que Dios lo bendiga y hasta pronto.